Hola a toda mi gente hermosa y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de las waifus de la CMR, porque el roleplay no solo se escucha, sino que también se disfruta. Desde Chile les habla su querida amiga Crazy Pixie y de un muy lejano España. Ella para todos ustedes como siempre. Hoy traemos algo nuevo, novedoso, a lo que no estamos acostumbradas, diría. En parte sí, pero en parte no, porque el día de hoy traemos un audio yaoi. Y de hecho, nosotros no nos habíamos enterado de que era yaoi hasta que escuchamos el primer capítulo y quedamos como, ¿eh? ¿Esto es yaoi? Y claro, después de revisar el título es como al final decía yaoi. Sí, señorita, porque lo amamos. O sea, para mí descubrir que era yaoi, que todo el canal ese audios yaoi fue como una nueva puerta a otro mundo. Y por fin. ¡Oh! Porque sí, vienen ante ustedes ahora Fuyoshi de corazón. Sí, no deja de ser como habíamos dicho, algo distinto a lo que estamos acostumbradas. Porque personalmente, a ver, sé que hay algunos audios, algunos creadores que al crear su contenido lo hacen en género neutro. Por ende, puedes identificarte ya si eres hombre o mujer. Ajá. Pero aquí literalmente es yaoi. Sí. Cero y derecho. Entonces, encontrar algo así es extraño. No es muy común. Así que por eso tenemos un plus. Yo sí que he escuchado otro creador que tiene, no todos sus audios, pero sí algún audio yaoi, pero ahí ya estamos hablando de yaoi con contenido más 18. Así que sí, no voy a entrar en ese tema. No sé, yo igual tengo un creador que también hace ese tipo de cosas, pero Sí. Dejemos eso para otro momento, cuando traigamos a esos creadores. Sí. Hoy vamos a lo que concierne con este creador maravilloso que además tiene una voz. ¡Ay, señor, qué voz! Sí. Últimamente hemos traído puras buenas voces. Bueno, hasta ahora yo creo que siempre hemos traído buenas voces, pero últimamente hemos traído voces no solo buenas, sino de las que a mí me gustan. Esas voces profundas, esas voces tan... Yo diría, es que no me gusta decir la palabra varonil porque no tiene nada que ver con eso, pero sí ese tipo de voz que se asocia a eso, esa voz tan de tono grave, de tono bajo y ligeramente carraspeante, no carraspeante, sino vibrante, más bien. ¿Gutural? Esa es sí, en el audio anterior utilicé la palabra gutural. Sí. Supongo que podríamos en cierto sentido asociarlo a eso, sí. Pero en fin, nos volvemos a ir por las ramas y a mí hablando de estas voces se me va mucho la cabeza. Así que primero, antes de nada, por favor, vamos a quién le estamos dedicando el episodio de hoy. Bueno, el día de hoy le estaremos dedicando este maravilloso podcast por sus maravillosos audios al señor Radio ASMR. ¡Ha vuelto! Efectivamente tenía un tiempo que parecía que iba a dejar de subir contenido, pero me apareció en sugerencias de YouTube una publicación suya diciendo que estaba pensando en volver y yo me dije, oh my god, hay que demostrarle a Jessie sus audios. Sí que había escuchado anteriormente algún audio suyo, me habían encantado. Por eso cuando vi la publicación dije, ops, esto no es edición. Y estuvimos mirando varios audios y al final nos hemos decidido no solo por uno, sino por dos audios. Eso sí,
de la misma saga, entre comillas, es un audio doble, porque no podíamos quedarnos con uno solo, porque no, es imposible. Al principio pensamos que solo había una parte, pero de repente vi la segunda y dije yo, quieta, esto continúa. Sí, porque la verdad, el primero te deja con gustito a poco. Es tan bueno, pero es tan sencillo a la vez que te deja con gusto a poco. Sí, ¿verdad? Es raro porque realmente no sucede gran cosa. No es, por ejemplo, que digas tú, tiene una historia que te deja atrapada, que te deja como cortada a la mitad para que quieras más. No te deja tal, pero por algún motivo te incita a querer más. Sí, eso es verdad. Y de hecho, el primer audio es netamente una conversación, no es nada más que eso. Una conversación, pero que no se tiene algo esa conversación. Para que la te gente gusta y que quieres más. Sí, señor, para que la gente nos pueda entender y nos pueda seguir un poquito más el hilo. Los audios de los que estamos hablando, los audios que hemos elegido, son los audios de tu compañero mutante. Que yo digo mutante, es que no me parece un mutante. O sea, no es un mutante para mí. Es más como un renacido. Tampoco un renacido, es una especie de Frankenstein realmente. Sí. Pero bueno, él le llama mutante. Armado por partes. Sí, está creado por partes y vaya partes. Aunque en cierta forma no se dice nada, pero también se dice. Sí que se dice, él lo dice. Y dice, sí, me creaste partes. Me refiero a ese ámbito, irnos más allá, pues cariño. En escoger algunas partes que solamente tú has visto o pusiste empeño. Sí, pero voy al hecho de que, a ver, sí se menciona, pero no se menciona más allá en un ámbito ya de, digamos que tenga sí, ahí, como te dije, la parte 1.5. Efectivamente, es un contenido family friendly, sí que tiene insinuaciones, tiene así un toquecito picantito, picajoso, pero no tiene ningún tipo de contenido que YouTube censuraría. ¿Qué te parece si iniciamos ahora más o menos con el resumen del primer audio, que también es un poco complicado hacer el resumen porque es una conversación, pero ¿qué te parece? Me parece muy bien de entrada para que la gente pueda seguirnos. Antes de eso, antes de empezar con esto, quiero deciros, id a escucharlos, porque realmente merecen la pena. Eso sí, no me hago responsable de adicciones. Y con esto creo que ya es hora de empezar. Así que, Crazy, los honores. Háblanos de ese primer audio. En el primer episodio, el mutante, lo vamos a llamar así porque así lo definió el creador de la SMR. El mutante habla con el doctor. El doctor es la persona que lo revivió y lo reconstruyó. Bueno, el mutante le empieza a comentar de que quiere que empieza a tener un malestar en un brazo, que necesita cambiar, pero que en ese momento no se puede hacer porque el doctor tiene un cliente y necesita que lo acompañe. Y esto es en un centro comercial. Él empieza a hablar con el doctor un poco. Entre la conversación que van teniendo, le comenta de que el olor a humano le desagrada demasiado, que no soporta estar en aglomeraciones muy grandes porque le da como asco el olor a humano. Y esto lo hace este comentario por el hecho de que él se había puesto a fumar y el doctor le toma el cigarro y ¡pum! Pa' afuera, no fumes. Y él es como, bueno, es que prefiero oler a cigarro antes que oler a humano. Y en cualquier caso, que si se dañaran sus pulmones, el doctor siempre podría proporcionarle algún cambio. Como piezas de refacción, una cosa así. Es como, no pasa nada. Como un auto, ¿no? Que si se te fastidian las ruedas, le cambias las ruedas. Pues ya está. Pues igual. Y bueno, dentro de toda la conversación que se está teniendo, le comenta de que justamente el doctor se había encargado
de muy buena forma a escoger sus partes, las partes que él empezó a ensamblar. Y de que había tenido precisamente mucho cuidado en algunas partes en específico. Que es justamente lo que estábamos hablando hace un momento atrás con Heya. Usen su imaginación. Uh-huh. Y bueno, resulta de que él tiene la duda de por qué lo había creado, con qué fin lo creó, por qué estaba ahí. Y el doctor simplemente le dice que era para no estar solo, por compañía. Y aquí el mutante empieza a decir, vale, ok, pero podría ser también otro tipo de compañía. O sea, estamos los dos, usted me hizo con buenas dotaciones de algunas partes. No sé, ¿por qué no, doctor? Algo así, ¿qué le parece? Sí, se pone ahí como un poco coqueto, ¿no? Esos dobles sentidos, esas insinuaciones. Y obviamente todo esto hace que el doctor se ponga un poquito nervioso. Él obviamente se ríe un poco de la situación y todo, pero que a la vez como que lo dice en broma, pero no tan broma tampoco. Es como decir, piénselo, doctor. Guiño, guiño. Sí. Finalmente, dentro de la plaza van a una especie de parque, placita al aire libre. Sí, él se siente ya un poco aliviado porque está un poco más despejado y no va a tener... Cabe decir que me resulta curioso como él dice, porque tú decías que el olor a humano le daba asco, él dice que el olor a humano que no es desagradable. El problema es que cuando hay demasiada gente o hay aglomeraciones, el olor es demasiado intenso y se le provoca desagradable. Pero no el del doctor. Dice que el doctor huele bien. Sí, que tiene un olor peculiar. Sí. Sí, tiene razón. Es interesante. Es como para preguntarte, ¿no le molesta el olor del doctor porque realmente no le incomoda? ¿O no le incomoda porque le atrae el doctor? O porque está hecho para eso. También puede ser. ¿Quién sabe? Sí, también puede ser. De hecho, él se queja de que el doctor lo hizo con un olfato demasiado sensitivo. Sí. En fin, el asunto, llegan a esta placita, siguen hablando del mismo tema más o menos, y cuando quiere seguirlo, no puede porque justamente llega el cliente del doctor. Por ende, no hay más conversación y por ende no hay más audio. Efectivamente, él dice, acabemos con esto y vayámonos a casa. Y ahí se termina el audio. Nosotros cuando se terminó ahí, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché, yo estaba en el trabajo. Y me acuerdo que estábamos en llamada, yo tenía que susurrar, porque en mi trabajo, yo trabajo por las noches, no quería despertar a nadie. Y le decía, no puede ser. No puede acabar así. Yo necesito más. No hay más. Y ahí fue cuando me puse a mirar y efectivamente encontré la segunda parte. Y antes de continuar la segunda parte... ¿Y qué segunda parte? ¿Sabes qué dicen eso de segundas partes nunca son buenas? ¡Mentira! No había escuchado eso. Dicen por ahí que segundas partes, sobre todo referente al cine, ¿no? Dicen, segundas partes nunca son buenas. ¡Mentira! Totalmente mentira, es incluso mejor. No sé, en mi caso yo he escuchado no hay primera sin segunda. Como en este caso, efectivamente, no hay primera sin segunda. Pero me falta por ahí 1.5. Sí, falta 1.5, así que, señor Radio, si nos llegas a escuchar, por favor, queremos ese 1.5. Nosotros tenemos que saber qué pasó en medio de esa conversación de la primera parte y esa conversación de la segunda parte. Ya pasaba ahí en medio ese fundido a blanco, porque en la segunda parte nuestro querido mutante, llamémosle así porque no tiene nombre, le dice que después de lo que pasó entre ellos el otro día, espero que eso no influya en su relación de compañeros y
compañeros de trabajo, en su relación laboral. Y es como, ¿cómo? ¿Lo qué? ¿Qué pasó ahí entre medio, señor Radio? Nosotros queremos saber. Sí, somos unas puercas, lo sabemos, pero seguro que todas tus radio oyentes, están de acuerdo con nosotras y quieren saber. Quieren ahí más chicha, más explicitud. Oye, no me fijé, ¿el señor Radio tiene Patreon? Que yo sepa, no. Entonces está medio complicado que no suba contenido de ese tipo. Sí. Pero bueno, ya. Bueno, si conseguimos que Dark Boy se hiciera un Patreon, podemos conseguir que el señor Radio se haga un Patreon. Es verdad. Aunque no quiero que nos haga... No sé yo, ¿no crees que es mucho acreditarnos el hecho de No es crédito, no. Él ni siquiera había escuchado el podcast cuando se hizo el Patreon, no, o sea, no tiene nada que ver con nosotras. Pero quiero decir que si se nos cumplió el deseo de... Ahí te creo, también ahí se te nos creo. puede cumplir este deseo. No tiene nada que ver con nosotras en absoluto. Y como digo, ni siquiera había escuchado el podcast cuando se hizo el Patreon. De hecho, escuchó el podcast a raíz de hacerse el Patreon, porque hablando del Patreon, le comenté que íbamos a grabar. Dijo, ¿grabar el qué? Y fue cuando le pasé el podcast. Noticia, recorte. Sé que el audio de hoy no tiene nada que ver con el audio anterior, pero para los que no lo sepan, sí, nuestro querido Dark Boy se ha hecho un Patreon. Pero corramos un estúpido velo porque ahora tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, que es de la segunda parte de este audio maravilloso de el señor Rob. Así que, por favor, volvamos a centrarnos, que se nos van las mentes. Es lo que tiene la puerquedad. La puerquedad que nos pierde. Sí, pero busquemos la lucecita y vamos hacia la luz y orientémonos. Volvamos a nuestras almas y nuestros seres puros. Que de puras no tenemos nada, pero bueno, ya. Efectivamente, ya en la segunda parte, el mutante habla con el doctor y le dice, ¿sabe qué, doctor? Mire, pasa de que algunas piezas de las que usted me instaló han estado un poco medias complicaditas, están siendo más una molestia que un verdadero apoyo, una verdadera ayuda, y podríamos ver la forma de cambiarlas. Y que él sabe que las piezas que él le ha puesto a él no son conseguidas, digamos, de la mejor forma, de la forma más ética del mundo, pero que él requiere ya unas refacciones. De hecho, y te podemos buscar la manera, digo, yo sé que tú eres capaz, porque eres muy listo, muy inteligente y muy profesional, que en vez de utilizar materia orgánica, podamos ver la manera de utilizar piezas pues más mecánicas. Me imagino, no sé por qué, pero en mi cabeza yo creo que los tiros van por ahí, de que quieras que no, él está revivido, está hecho a base de un cadáver. Entonces, no sé por qué, a mí en mi cabeza suena a que han tenido que robar tumbas y piezas de cuerpos para ir reponiéndolas. Y el pobre ya dice, bueno, ya no quiero seguir robando piezas de muertos y molestando a la gente, pobrecita. Busquemos una forma de hacerlo más mecánico para no tener que ir saqueando tumbas. Tu método es mucho mejor que el método que yo había pensado. ¿Cuál era el método que habías pensado tú? Me gusta lo que tiene ese. ¿Qué método habías pensado tú? ¿Que directamente se cargaban a la gente para coger las piezas nuevas? Sí. Sí. No veo al Doc haciendo eso. No, pero sí lo veo pagándole a alguien para hacer eso. Tal vez, pero no lo veo. O sea, yo veo al Doc como una persona amable, una persona buena, una persona... No quita que no siga siendo bueno, una persona amable. No quita, una cosa no tiene que ver con la otra. Tal vez en el mercado negro. Dice, también, sí, ¿por qué no? Dice, si ya están ahí, dice, yo no voy a pagar para que maten a alguien para conseguirlo.
Pero si esa persona ya la han matado, pues antes de que se desperdicie. Efectivamente. El doctor acepta que hacerle el cambio de piezas. Y pasamos ya al sector quirófano. En donde el doctor tiene al mutante ya listo para hacerle los cambios. Y lo ata de las manos. Cosa que decimos que no tiene mucha importancia. De hecho, el mismo mutante lo dice, que nunca le cuestionó el hecho que le atara las manos. Pero están conversando, porque si el mutante está todavía despierto, porque él en cierta forma no tiene gran sensibilidad y no tiene muchas conexiones nerviosas que le generen dolor, para él es como, estoy consciente, haga los cambios nomás, haga lo que quiera, Doc. No, mentira, no haga lo que quiera, porque incluso se lo dice. ¿Por qué? Porque entre conversación y conversación, recordando un poco lo que pasó entre ellos, digamos en estas escenas que nosotros llamamos 1.5, donde coloca al doctor un poquito nervioso, el doctor empieza también a molestarlo. A molestarlo, no sé si que es precisamente jugando, rozando o literalmente. Por ahí. Como dice el mutante, todo que tenga más cuidado, está trabajando cerca de partes sensibles. Deje de acercarse ahí, que tiene que cambiarme otras piezas y no tocarme esa. Entonces empieza un poquito este juego del doctor de cómo el mutante lo molesta con lo que le está diciendo, recordándole lo que pasó, bla bla bla. El doctor se está enseñando con él. Llegando a esta zona, por decirlo de alguna forma. Zona que escogió tan cuidadosamente cuando lo remontó. Cuando lo dotó. Efectivamente, nunca mejor dicho. A todo esto, hay una escena antes de eso que a mí me encanta. Es cuando él está ya tumbado en la camilla y están hablando, ¿no? Pues de su pasado. Porque el mutante se pone un poco filosófico y le pregunta ¿por qué lo escogió a él? Porque el doctor antes trabajaba para el gobierno y le preguntaba, ¿no? Dice, sé que muchos cadáveres fueron incinerados porque, bueno, parece ser que este murió durante una época en la que había un virus. No sabemos si lo pone en plan mundo posapocalíptico, virus zombie. A mí me sonó mucho a la pandemia, al COVID-19 y a esos momentos, ¿no? En los que todos estábamos tan asustados y demás. Y sí que es cierto que muchísimos cadáveres durante la pandemia fueron cremados, pues para evitar la expansión del virus, porque no se sabía todavía cómo se transmitía. Y sí que es cierto que muchos miembros de las Fuerzas Armadas que salieron a ayudar y demás, pues se contagiaron, fallecieron. Entonces podría ir los tiros por ese lado, o sea, podría coincidir con la pandemia del COVID-19. En vez de ver de hecho, un punto de mundo posapocalíptico, realmente podría ser realmente un mundo actual. Sí, efectivamente, te da esa vibra. Sí, ¿verdad? Es que en todo caso, yo creo que más que nada te da la vibra por el hecho que dice de que el virus. Efectivamente. Y es por eso que te da esa sensación. Sí. ¿Será por eso, digamos, que pasó todo esto en la historia? Tal vez. No puede ser que sea algo totalmente distinto. También. No se Como no se dice ni se especifica, cada uno que opine lo que quiera. En todo caso, la escena que digo yo que a mí me hace muchas gracias, mientras están teniendo esta conversación de su pasado, ¿no? Dice, antes, cuando estaba vivo, ¿sabes? Cuando usted me creó, dice, antes de que adoptara a esos malditos perros, a esa jauría de perros que no hacen más que molestar día y noche. Dice, ya, ahora en serio, Doc, ¿por qué no nos matamos y no nos lo comemos? ¿Verdad? Te juro por Dios, muy buena. Que en mi mente sonó a típico gruñón que dice que no le gustan los animales, pero después en cuanto te das la vuelta está jugando con ellos. Sí, un poco.
Ahora yo me quedo con la duda. ¿Eso fue a propósito o fue porque le ladraron los perros Y aprovechó. Pa. Y aprovechó. Pues no lo sé. Improvisó. No lo sé, pero si fue improvisado, te juro por Dios que se merece un Oscar. Sí, porque le salió bastante bien. Sí. La verdad es que sí, ya te digo, si no, o sea, si no fue planeado, o sea, si los sonidos de ladridos que suenan por detrás y todo eso no estaban metidos a conciencia y simplemente dio la casualidad de que cuando estaba grabando los perros se pusieron a ladrar y a él se le vino eso a la cabeza, te juro por Dios que ese hombre se merece un Oscar. Sí, porque además, muy buena reacción y pensamiento rápido sí fue así. Sí. O sea, está buena esa escena. Pero en fin, sigamos que nos vamos otra vez de madre. El doctor empieza a molestar a nuestro mutante mientras este está atado a la camilla. Y digamos que el mutante empieza a decirle, doctor, por favor, un poquito de mesura, un poco de comportamiento. Estamos en un quirófano rodeados de material quirúrgico. Dice, al final empieza a entrar al trapo y dice, oye, si vamos a jugar, por lo menos desátame y que estemos en igualdad de condiciones. Pero parece ser que el doctor tiene en mente otra cosa y le dice que no, que de eso nada, que esta vez va a jugar bajo sus normas. Y el mutante termina nuestro audio con un, está bien, si eso es lo que quieres, jugaremos bajo tus normas, pero sé consciente. Cuando yo logre desatarme, el que va a acabar atado es otro. Y ahí es cuando tú dices, no puede ser porque lo has dejado aquí. Yo necesito más. De nuevo, un punto 5, por favor. Porque aparte cuando el doctor lo está molestando, la forma en la que te tiembla la voz y los suspiros y el que te da a entender lo que se está conteniendo y dices tú, meter eso en YouTube fue un poquito peligroso. Aquí al señor Radio le gusta bailar al límite del filo de la censura de YouTube, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo no sé ahí, pero cuando uno juega muy al filo con YouTube, a veces YouTube no digo que te sancione, pero no te monetiza. Entonces no sé. Ahí no sé. Bueno, como realmente pero no se dice nada, ni hay enemigos, ni hay nada, es solo un temblor en la voz, un dejar escapar el aire en los momentos correctos. Tal vez no. Tal vez pudo pasar por encima de la censura. Espero que haya sido así. Bueno, de que pasó. Lo otro y no sabemos, pero de que pasó. Por algo está ahí todavía el episodio. Esperemos que haya pasado completamente sobre la censura y no le hayan desmonetizado el vídeo. Porque eso sería una putada, la verdad. Sí, porque está bastante bueno. Es muy bueno. Estos dos audios están bastante buenos. Y como les dijimos, son audios sencillitos porque es una conversación en cierta forma tranquila. Sí, realmente no hay mucha acción, que digas tú, sucede algo, no. Una historia que contar de están haciendo algo, una misión. No, son conversaciones súper tranquilas entre ellos, pero por algún motivo tienen ese encanto, no sé, te enganchan, quieres más. Ya al margen de la puerquedad, quieres más de su historia, quieres saber más por qué el doctor lo creó, por qué específicamente a él. O sea, hay algo detrás, ¿por qué lo escogió a él? ¿Será que el doctor lo conocía de antes? ¿Quieres saber tantas cosas? Sí, y eso es algo también curioso, porque el mutante, en cierta forma el mutante fue humano que falleció, pero perdió todos sus recuerdos. Uh-huh. Entonces no sabe quién era en su pasado. Entonces sí, es interesante a lo mejor esta historia seguirla abordando, pero abordar un poco más a lo mejor sobre el pasado. Como tú dices, a lo mejor cuando estaba vivo el mutante, el doctor lo conocía. Porque ¿por qué razón lo escogió a él? Y si no lo conocía, ¿por qué lo escogió a él? Exactamente.
Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que esta historia, llamémoslo historia, ¿sí? Tiene harto potencial para continuar. Sí, yo creo que Va a sacar historia. podría ser una pequeña saga. Podría hacer una pequeña precuela, quizá, de cómo el doctor lo escogió a él y por qué. Una secuela de cómo se desarrolla su relación, porque realmente ahora no tienen una relación como tal. Simplemente ha sucedido algo entre ellos en ese momento, pero... Y ahora están jugando, lidiando ahí, ¿no? El límite del compañerismo con algo más, pero no se sabe si van a... Y la relación que hay entre ellos tan como... Por un lado él lo ve como su creador, pero por otro lo ve como su compañero, es decir, no lo ve como alguien super... O sea, sabe que es... Dice, sé que tú me has creado, que en cierto modo soy un subordinado, soy alguien que trabaja para ti, pero tampoco te veo como tal. De hecho, él le dice, debería dejar de llamarte Doc. Y es como, que conste que a mí me encanta el mote que le tiene, el apodo que le tiene, el llamarle Doc, me encanta. ¿Sabes lo que estaba pensando? A ver, seguir por la parte del mutante sería interesante, pero tal vez la continuación que fuera por parte del doctor. Sí. Y que el doctor le decida contar al mutante. Sí, ¿no? Ver un poco el punto de vista del doctor sería muy interesante. Aparte de la historia, que sería muy, muy interesante, yo hay algo que me muero de curiosidad, y es que, mátenme por esto, ¿vale? Pero mi mente Fuyoshi vuela. Y en mi mente Fuyoshi no puedo dejar de preguntarme, ¿ahí quién es el Zen y quién es el Uka? Porque, por un lado, veo al mutante Super Zen. Sí. ¿No? Es el que insinuó, el que tal, que cual. Pero por otro lado, hay algunas cosas que dice que dices tú, me da que alguien recibió. Son versátiles. Sí. Sí. Pero yo pienso que podría ir por ahí. Veo más al mutante como Seme, la verdad. Por algún motivo, no sé. Sí, mira, la verdad es que no sé. No lo sé. Estaría un poco bien andar un poco más en eso, ¿no? Pero bueno, quitando eso, que eso ya son cosas nuestras y imaginaciones por cosas, la historia en sí, al margen de la relación entre ellos, al margen de la porquedad y de toda esta vena Fuyoshi mía, la historia es buena y a mí me deja con mucha curiosidad, sobre todo cuando el mutante se pone, no iba a decir filosófico, pero no es filosófico, es más bien nostálgico en cierto modo, ¿no? Hablar del pasado y de sus preocupaciones y de cómo quiere saber, tiene esa inquietud por saber, y él se pregunta constantemente ¿por qué yo? En el primer audio era él ¿por qué me creaste? O sea, ¿con qué objetivo me creaste? Y en este es, vale, ya conozco el objetivo. Ahora lo que quiero saber es ¿por qué me escogiste a mí entre todas las personas que podrías haber escogido? Mira, puede que sea una comparación un poco extraña, pero siento que independientemente, digamos, del físico o la edad que represente el mutante, son preguntas de muy adolescente. Sí, ¿verdad? Es como muy... La verdad es que no lo había visto desde ese punto de vista, pero es que hay que tener en cuenta que es que en cierto modo, si él no recuerda nada de su vida pasada, él prácticamente nació de nuevo hace relativamente poco, como él dice, en los últimos tiempos, o sea, como mucho que llevará 5 o 6 años con él, puede ser tal vez menos, no se dice, pero por mucho que lleve, da igual, es realmente él es un... Claro, es esas inquietudes de la vida a las que vamos algunas veces, ¿no? Y sí que tiene un poco de actitud de adolescente, ¿no? Ese toque rebelde de ponerse a fumar en el centro comercial, es decir, que no le gustan las multitudes, el quejarse de cosas, esa actitud un poco coqueta, provocadora y demás, sí que es un poco así como de... No lo había visto desde ese punto, pero sí, un poco actitud juvenil, sí. Sí. Sí, es verdad.
digamos que en cierta forma más de la historia ya no tenemos más que mencionar, según yo. ¿O quieres agregar algo más? Antes de pasar a... No, por el punto de... No, por el punto de la historia yo creo que ya está más que suficiente. Ya quizá hemos dicho hasta demasiado. En todo caso, si me tengo que ir al análisis técnico, aquí hay muy poco que decir. Iba a decir, empezamos como siempre con la voz, pero de la voz ya hemos hablado. Maravillosa, simplemente perfecta, me encanta. Sí, yo de la voz sí voy a ver, no tanto sí, digamos, de la voz en sí, pero sí de la forma de hablar. A lo que voy, el mutante habla de una forma tranquila, pausada, serena, que escucharlo suena hasta relajante. Sí, eso sí, es al margen de la voz, que la voz de por sí ya suena relajante, ¿no? Las voces así tan profundas, tan bajitas, y hablo de tono, de tonalidad, no de volumen. A mí, aparte de encantarme y ponerme como una moto, me resultan relajantes, ¿vale? Y esa forma que tiene de hablar tan pausada, tan... Y despreocupada. Sí, y aparte la tonalidad que usa, ¿no? Tan como... Sí, despreocupada, tan pasota. Es como... muy lineal, me encanta, es súper relajante. Sí que es cierto que en el segundo audio, en la parte en la que él está ya en la camilla y empieza hablando de que es extraño volver a la camilla y empieza a hablar del pasado y demás, su voz suena, yo no sé si está hecho a propósito o simplemente se le fue, pero la voz suena más cansada, más adormecida, más como si se estuviera quedando dormido o incluso como si estuviera sedado. Y dices tú, él dice que no le han puesto anestesia, pero suena como tal. Esa forma que tienes de hablar cuando estás como muy relajado, muy... como que se te va un poco la cabeza. Sí, sí, entiendo. Y me encantó ese detalle. De hecho, creo yo que uno de los factores por los cuales nos gustó tanto el audio es justamente por eso, es esa voz calmada, tranquila, y porque la verdad es que jamás se vio apurado, el ambiente tampoco era para que anduviera acelerado, sino que era todo como unas salidas a caminar, tranquila, sin apuros, sin complejos. Y no sé, es que de verdad este audio lo que tiene de especial es de que en cierta forma es distinto a lo que hemos escuchado, como tú bien decías, que no es una historia de acción, no es una historia que ocurran varios sucesos, no, es una conversación tranquila mientras dos personas van caminando. Y el hecho que hable con tanta tranquilidad, con tanta paz, con tanto despreocupación, te relaja a ti también. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual gusta tanto este audio. O por lo menos a nosotros nos gustó tanto. Sí, es como... A mí me encantó y sí, se hace relajante. Y es curioso cómo puede ser relajante y al mismo tiempo tan estimulante, tan intrigante en cierto sentido, tan... dejarte sí, es que con yo creo que ganas de también más. la razón por la cual te deja con ganas de más es porque no te revela toda la información y tú quieres saber qué más pasa. Es curioso cómo logras eso con un diálogo tan sencillo, un diálogo que realmente no tiene muchos entresijos, pero la información que da la da en momentos precisos, en momentos clave y te la da a cuentagotas. Entonces es como que tu mente vuela y te empiezas a crear una subhistoria en tu cabeza. Sí, es verdad, es verdad. Y en todo caso, del resto de lo que es técnicamente análisis técnicos, que es muy difícil decir porque los efectos de sonido que hay, yo tuve que centrarme en los efectos de sonido esta segunda vez que lo escuchamos antes de grabar, porque la primera vez estaba tan centrada en la historia y en la voz y demás que no les presté atención.
Y esta vez sí que es cierto. Los efectos son curiosos. Realmente efectos de sonido como tal hay pocos. Muy bien metidos, eso sí. Como por ejemplo, como decíamos, el ladrido de los perros. No sé si fue hecho a propósito o no, pero quedó cojonudo. El sonido de la gente cuando caminan por el centro comercial. La música también, la música que utilizó me gustó mucho. Y sí, la música. Bueno, hubo un momento de la música en la que crea es una nota, solo una nota, sostenida durante mucho tiempo, y es tan intensa que hace de la situación súper... Te crea mucha tensión en la escena, aunque es una escena muy tranquila, muy tal, te da esa sensación de no de angustia, pero sí de intensidad. Y hubo un momento, reconozco, que se me hizo incómodo la nota, porque estaba sonando demasiado alta. Pero entonces ya empezó a bajar y ya siguió hablando y ya fue como, vale, ahora ya puedo centrarme de nuevo en la voz. Es que por un momento, por un par de segundos, tener la misma nota durante tanto tiempo, tan sostenida y a un volumen alto, como que me descentraba de la voz. No, en mi caso no. Ni fu ni fa. Para mí no hubo problema. En todo caso, sí que es cierto que la música acompaña mucho y te da esa sensación de, como digo yo, de tensión, ¿no? En algunas partes. Es como, te da ese punto justo entre lo relajante y la intensidad de la escena, porque aunque es una escena pausada, una escena relajante, una escena tranquila, como dices tú, está tocando temas profundos. Entonces te da esa sensación de intensidad que te hace falta. Sí, eso es cierto, eso es cierto. La verdad es que fue una música muy bien escogida. Me encantó el momento en el que el doctor empieza a volverse un poco más ¿atrevido? Provocador y empieza la música cambia totalmente y empieza a sonar una música más sensual, más provocativa, más puerca. Cuando el doctor empieza a irse hacia abajo. Sí, la verdad es que por ambas partes de ambos episodios está muy bien ejecutado. Muy bien ejecutado a nivel de música, sí, a nivel de sonidos. A mi parecer está muy bien con el ámbito del volumen de esas cosas. Bueno, mi cariño aquí opina distinto a mí en ese aspecto, pero por lo menos a mi parecer, porque yo no tuve problema. No me malentiendas. No digo que estuviera demasiado alta la música, ni muchísimo menos. Digo que la nota que sonó en ese momento, al estar la misma nota sostenida durante tanto tiempo, mi cabeza no dejaba de escucharla, no dejaba de escuchar esa nota. Me centré, es como que me llamó la atención la nota y por un segundo perdí el hilo de la voz. Pero no porque estuviera demasiado alta ni nada, sino pues, me pasa eso. Cuando escucho algo durante mucho tiempo que se me va... Ya, comprendo. Pero en mi caso no me afectó. Como decía, los sonidos de ambiente muy bien colocados, no incomodan, están en el lugar preciso. La música engloba bastante bien la situación, bastante clara, acompaña bien. La voz, tonalidad de la voz, maravillosa. La forma de hablar, como era tranquila, calmante, también increíble. Y una historia que te deja con ganas de más. O sea, yo no sé qué más podríamos decir de estos audios porque yo no le encuentro fallas. De verdad. Yo tampoco, yo te juro que tampoco. Es que es increíble como algo que es realmente visto de lejos, o sea, si lo ves si lo englobas, es tan sencillo, es una historia sencilla, efectos sencillos, música sencilla, no tiene grandes técnicas, no tiene, pero está tan bien conjuntado, tan bien montado, es una obra maestra. Sí, efectivamente. Es decir, no tiene grandes aspavientos, pero en su sencillez es perfecto. Así que, gente, los que no se han ido a escuchar,
terminen de escuchar el podcast primero y se vayan de inmediato. Ya saben, los links al perfil y a los 2 audios los van a encontrar en la cajita de comentarios. Porque tienen que ir a escucharlos, porque vale mucho, mucho la pena. Lamentablemente son audios cortitos. Me hubiera gustado que hubieran sido más largos, es mi único pero Sí. se agradece igual porque los disfrutamos, pero como no tienen idea. Pues sí, la verdad es que fue monumental, fue maravilloso. No solo estos audios, sino la mayoría de los que tienes para yo, por lo menos los que yo he escuchado, son igual de buenos, son maravillosos. Hay algunos que sí que tienen una historia más intensa, más movida, o sea, que no es solo una conversación, que realmente hay más acción, pero todos son por en el mismo estilo, que digo que es sencillo pero muy bien montado, y eso es lo que le da ese toque tan especial y que te engancha tanto. Aparte de eso, a mí me permitirá romper una lanza y decir un saludo enorme, un abrazo enorme al señor Radio, que el pobre lo avisamos con muy poca antelación de que esto iba a salir y de que íbamos a hablar de él, porque por si no lo saben, estamos contra el tiempo, estamos grabando aquí en España sábado de madrugada, cuando mañana a las 12 tiene que estar esto subido y publicándose. Sí, lo cual significa de que su servidora va a tener que pasarse toda la noche editando. Bueno, yo me pasé la mayoría de la semana pegada a la tablet y al ordenador y al teléfono, editando imágenes, editando y haciendo todo, porque es que íbamos contra el tiempo. Escogimos los audios hace solo 3 días. O sea, en el momento en el que que los escogimos, me puse a editar, y en el momento en el que tuve un momentito pude ir a avisarlo. Tuve que avisarlo en una de sus publicaciones de YouTube porque no encontraba su Instagram, y al final sí tuvo la enorme cortesía de responderme y hablar con nosotros por Instagram, lo cual me parece todo un detalle de su parte. Así que desde aquí muchísimos saludos y muchísimas gracias. Sí, perdón por avisar tarde. Pero como dice Geya, estamos contra el tiempo. De hecho, que conste que normalmente avisamos al menos una semana o incluso antes si podemos, porque es que normalmente tenemos los podcasts decididos desde antes. Entonces, y nosotros muchas veces grabamos con mínimo una semana de antelación. Entonces, nos tomamos las cosas con un poco más de calma. Pero esta semana hemos ido... Y de hecho, el mes de julio vamos a ir contra el tiempo porque ya estamos atrasadas. Muy atrasadas. Sí. Y eso que ya tenemos grabada alguna cosita del mes que viene. Pero eso es una sorpresita. Y se vienen varias más de por sí. Yo tengo mucho que grabar todavía. Sí, tenemos mucho que grabar, yo tengo mucho que editar. Ay, se nos va a ir el santuario, de verdad, el mes que viene va a ser una maratón constante. Sí. Y les traemos cosas, pero... así que... cosas que ustedes ni se esperan lo que le vamos a traer. Aparte de los audios normales del día domingo. Que conste. El mes que viene va a estar lleno de especiales. Así que espérenlo. A mayores de los podcasts habituales va a estar lleno de especiales. Así que no se lo pierdan, síganos, denle me gusta, dejen un comentario, por favor. Vuestros comentarios son nuestro alimento. Metafóricamente hablando, porque eso no está monetizado, pero nos encanta leer los comentarios, nos encanta. Yo cada vez que veo que hay un comentario nuevo se me ilumina la cara. Es cierto. Pero bueno, creo que no tenemos nada más que decir, cariño. No hay nada más que decir, salvo vayan corriendo a visitar el canal del señor Radio. Déjenle un abrazo y un saludito de nuestra parte. Escúchense sus audios, que son canelita en rama, y sobre todo disfrútenlo. Así es, a gozar, como se dice por ahí.
Y yo creo que eso va a ser absolutamente todo por el día de hoy. Espero que este audio les haya gustado. Les pido mil disculpas si me encontraron un poquito más baja de energía de lo normal, pero no me encuentro 100% bien. Pero a pesar de todo, aquí estamos para cumplirles, porque yo sé que a ustedes les encanta escucharnos y a nosotras nos encanta crear este contenido para ustedes. Así que espero que para el próximo domingo vuelva con mi energía habitual, por favor. Y sin nada más que decir de mi parte, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos estamos viendo en el próximo domingo. ¡Mua! Bye bye. Desde España con amor, un besazo, un abrazo virtual. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.